El viento de diciembre aullaba por la Ruta 89 como algo salvaje y desesperado, convirtiendo la ladera de Vermont en un páramo helado que se tragaba coches enteros. Alexander Hayes no era como la mayoría de los conductores. El director ejecutivo de la firma de capital privado más despiadada de Manhattan había amasado su fortuna negándose a rendirse. Incluso cuando la naturaleza misma exigía sumisión, su Mercedes negro luchaba contra la ventisca. Los limpiaparabrisas libraban una batalla perdida mientras la nieve se amontonaba cada minuto. A través del caos blanco, un tenue resplandor captó su atención. Thompson's Mountain Diner, con su letrero de neón vintage parpadeando como un faro en la tormenta. Antes de que pudiera cambiar de dirección, su coche derrapó de lado y se detuvo en un banco de nieve. El motor se paró. Alexander maldijo en voz baja, ajustándose el costoso abrigo mientras se abría paso entre la nieve hasta las rodillas hacia el restaurante. La campana sobre la puerta sonó al entrar tambaleándose, trayendo una ráfaga de aire gélido. No estaba solo. Dispersos por el humilde restaurante, había otros 14 viajeros varados, todos con la misma expresión de incredulidad. Tras el mostrador, había un joven que parecía completamente indiferente al caos exterior. Marcus William Thompson se movía con silenciosa eficiencia. Su cabello oscuro reflejaba la cálida luz mientras servía café recién hecho en tazas desiguales. A sus 24 años, poseía una gracia discreta que hacía que el pequeño restaurante pareciera más espacioso, más acogedor de lo que merecía. «Bienvenidos a Thompson», dijo Marcus simplemente, con la suave cadencia de alguien que ha aprendido a hablar con cuidado. «Las tormentas nos tienen a todos atrapados esta noche, pero nos aseguraremos de que estén cómodos». A medida que avanzaba la noche, Alexander observaba a Marcus trabajar con creciente fascinación. Los demás ejecutivos varados se quejaban a gritos del alojamiento, pero Marcus gestionaba cada rabieta con paciente dignidad, sirviendo abundantes porciones de lo que él llamaba tormenta reconfortante, un plato que, de alguna manera, lograba recordar la infancia y los cálidos abrazos. El anciano tras el pase de cocina, Tom Thompson, observaba todo con ojos conocedores. A sus 62 años, se movía con cuidado. Sus manos curtidas delataban un antiguo dolor, pero su mirada se mantenía penetrante. Alexander lo sorprendió observando la interacción entre Marcus y los clientes difíciles, notando cómo la amabilidad del joven nunca flaqueaba. Al acercarse la medianoche, Marcus había transformado el restaurante en algo parecido a un refugio. Aparecieron zonas de descanso improvisadas en los reservados traseros. Mantas extras surgieron de un almacén oculto, y el café no dejaba de fluir. Alexander se encontró ayudando sin saber muy bien por qué. Atraído por el liderazgo discreto de Marcus y su genuina preocupación por los desconocidos. «No tenías que quedarte despierto toda la noche cuidándonos», dijo Alexander mientras Marcus limpiaba las mesas a primera hora de la mañana. La tormenta finalmente había empezado a amainar, pero ninguno de los dos parecía dispuesto a reconocer que su tiempo juntos estaba llegando a su fin. Marcus hizo una pausa y miró a Alexander directamente a los ojos. «Eso es lo que uno hace cuando la gente necesita ayuda. No piensas en lo que tienes que hacer. Simplemente haces lo correcto». La simplicidad de la declaración golpeó a Alexander como un golpe físico. En su mundo de movimientos calculados y ventajas estratégicas, la genuina bondad de Marcus le pareció revolucionaria. Cuando la patrulla de carreteras finalmente llegó para despejar las carreteras, Alexander se sintió reacio a abandonar esa cálida burbuja de humanidad. Mientras conducía de regreso a su vida ordenada, Alexander no podía dejar de pensar en sus cálidos ojos marrones y en la revolucionaria idea de que la bondad genuina aún podría existir en el mundo. A veces, las tormentas que parecen desastres resultan ser las fuerzas que nos llevan justo a donde necesitamos estar. El amor rara vez se anuncia con bombos y platillos. Más a menudo, llega silenciosamente, disfrazado de bondad ofrecida sin esperar nada a cambio. Si esta historia te conmovió, suscríbete a Historias del Corazón para ver más historias que demuestran que el amor lo puede todo.
3 semanas después, Alexander estaba sentado en su oficina del ático de Manhattan mirando una fotografía en la pantalla de su computadora. La imagen mostraba a Marcus detrás del mostrador de Thompson, con las manos espolvoreadas con harina, creando lo que parecía ser una especie de pastelería artesanal. La cuenta de Instagram pertenecía a Mountain Chef VT. Y cuanto más Alexander revisaba las publicaciones, más preguntas surgían. No se trataba de la comida sencilla y reconfortante de un restaurante de pueblo. Los platos de Marcus mostraban la precisión técnica y la visión artística de alguien con formación en artes culinarias serias. El trabajo con el cuchillo era profesional. El emplatado, sofisticado. Las combinaciones de sabores eran innovadoras. El viaje de regreso a Vermont se sentía diferente con un clima despejado. Thompson's Mountain Diner parece más pequeño a la luz del día. Su exterior desgastado, de alguna manera, es más honesto que intimidante. Marcus levantó la vista cuando sonó la campana. Su expresión cambió de bienvenida a cansancio al reconocer a su visitante. Señor Hayes, dijo Marcus con cuidado, sin que su sonrisa profesional le llegara a los ojos. O más bien, una tormenta de consuelo. He estado pensando en ti, dijo Alexander simplemente. En esa noche, en la comida que nos preparaste. Investigué un poco. La mandíbula de Marcus se tensó casi imperceptiblemente. ¿Qué clase de investigación? La que revela que alguien con tu obvio talento no acaba en un lugar como este por accidente. No eres solo un cocinero de pueblo, ¿verdad? Marcus. Finalmente, Marcus se sentó frente a él, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Mi verdadero nombre es Marcus Ashford. Marcus Ashford III. Si quieres la historia completa, hace 3 años fui chef en Lernardan, Nueva York. Tenía todo lo que creía querer. Alexander sintió un escalofrío en el estómago al recordar el nombre. Ashford, el imperio hotelero que su empresa había ayudado a desmantelar años antes. Marcus describió cómo se enamoró de su hermano Jonathan. Las reuniones clandestinas, los momentos robados, el peligro embriagador de un amor que no podía existir a la luz del día. Cuando se descubrió su relación, Jonathan había optado por la preservación sobre la verdad, negándolo todo y posicionándose como el hijo responsable, mientras que Marcus fue completamente excluido. Usaron todo lo que le dije en privado para orquestar la adquisición. Marcus continuó, con voz firme a pesar del dolor en sus ojos. Jonathan se posicionó como quien intentó proteger a la familia de mi mal juicio. Ya no era bienvenido en su mundo. Alexander sintió el peso de una complicidad involuntaria sobre sus hombros. Su firma había respaldado esa adquisición, aunque nunca había prestado atención al costo humano de sus maniobras financieras. Fue entonces cuando llegué aquí. Marcus terminó en voz baja. Tom me encontró durmiendo en mi auto en una parada de descanso. Me ofreció trabajo y un lugar donde quedarme sin preguntarme mi historia. Todo lo que dijo fue que todos merecen una segunda oportunidad. Pero la paz del santuario ya estaba amenazada. Desde la historia viral de aquella noche de tormenta, la Iglesia Bautista de Vestsire había comenzado a organizar reuniones comunitarias. Su mensaje era claro. Los valores tradicionales estaban bajo ataque, y el restaurante de Thompson se había convertido en un símbolo de decadencia moral. Tom salió de la cocina, moviéndose con la cautela de alguien cuyo cuerpo mostraba antiguas heridas militares. Su rostro curtido mostraba la tensión de las últimas semanas, y Alexander vio algo familiar en los ojos del hombre mayor. La mirada de alguien que había pasado décadas ocultando verdades fundamentales sobre sí mismo. Mientras Alexander se preparaba para irse, le puso un sobre en la mano a Marcus. Dentro había un cheque por $50,000 y una simple nota: comida de verdad y valor de verdad. Sigue luchando por lo que es correcto. Esto no es caridad, dijo Marcus con cuidado. No, respondió Alexander. Es una inversión en el tipo de persona que espero poder llegar a ser. Cuando somos lo suficientemente valientes para compartir nuestras verdades más profundas con los demás,
creamos la posibilidad de una conexión genuina. A veces, la respuesta más poderosa a la vulnerabilidad de alguien no son consejos ni soluciones, sino simplemente la promesa de que no enfrentará sus batallas solo. El restaurante Hen of the Good en Waterbury tenía la elegancia discreta que Marcus recordaba de sus días en Nueva York. Alexander había elegido el lugar deliberadamente, con la esperanza de recordarle a Marcus el mundo culinario que se había visto obligado a dejar atrás. Marcus estudió el menú con interés profesional. Sus dedos trazaban descripciones de platos que hablaban su idioma nativo. Pechuga de pato con gastri de arce. Champiñones recolectados preparados de 3 maneras. Platos de quesos locales que parecían cartas de amor a la herencia agrícola de Vermont. ¿Lo extrañas?, observó Alexander, observando el rostro de Marcus mientras absorbía la complejidad familiar de la cocina seria. Todos los días, admitió Marcus. Pero extrañar algo y poder volver a ello son cosas diferentes. A medida que avanzaba la comida, Marcus se encontró compartiendo historias que había mantenido ocultas durante años. Describió la fábrica de jarabe de arce de su abuela en la zona rural de Quebec, como ella le enseñó que cocinar se trataba realmente de crear consuelo para quienes necesitaban sanación. Sus recetas habían sido su primera introducción a la transformación de ingredientes simples en algo que podía sanar corazones y aliviar el hambre. Su conversación fue interrumpida por el teléfono de Alexander, que sonó con urgencia. El nombre de Tom Thompson apareció en la pantalla y a Alexander se le encogió el estómago al responder. Las palabras salieron fragmentadas. La voz, normalmente firme, de Tom sonaba temblorosa y confusa. Hospital de Administración de Veteranos. Episodio traumático. Marcus necesitaba ayuda urgente. Encontraron a Tom en el ala psiquiátrica, sentado rígidamente junto a su cama, con la mirada fija en algo que solo él podía ver. El médico que lo atendía explicó que Tom había sufrido lo que denominaron una grave recurrencia traumática. El estrés reciente por la controversia local del restaurante y la proximidad del aniversario de una importante pérdida en combate le habían provocado recuerdos. Marcus se sentó junto a la cama de Tom, hablándole en voz baja y tranquilizadora sobre cosas seguras. Poco a poco, la respiración de Tom se fue calmando y su tristeza. La realidad se fortaleció. Pensé que había vuelto, dijo Tom en voz baja. Compañía Charlie. Enero del 1968. Perdimos a 3 buenos hombres ese día, y nunca le dije a nadie por qué me dolió tanto perder a Jimmy. Alexander observó cómo la comprensión se extendía entre Marcus y Tom. El reconocimiento compartido por personas que habían pagado el precio de un amor que no podía pronunciar. Salían del hospital cuando apareció Jonathan Ashford. Su caro sedán los había seguido. Todavía guapo, con esa elegancia que abría puertas. Todavía con la confianza de quien nunca se ha enfrentado a consecuencias reales. Hola, Marcus, dijo Jonathan, con un tono que sugería que se habían separado en términos amistosos en lugar de traicionarlos y desamor. ¿Qué quieres?, preguntó Jonathan Marcus, orgulloso de mantener la voz firme. Quiero que dejes de hacer quedar mal a nuestra familia con tu pequeña fantasía de venganza. Esta investigación de fraude con la que has estado amenazando podría herir a gente inocente. La palabra inocente flotaba en el aire como humo de un fuego que nunca se había extinguido por completo. La compostura de Jonathan se quebró cuando Alexander se acercó a Marcus para protegerlo. La acusación que siguió golpeó a Marcus como un golpe físico, revelando cómo Jonathan había reescrito completamente su historia como mera experimentación en lugar de un amor por el que valiera la pena luchar. Fue entonces cuando Alexander dio un paso al frente, con una voz autoritaria. Tienes que irte más tarde. Mientras estaban sentados en la cocina del restaurante, Marcus tomó la mano de Alexander. El toque fue tentativo. ¿Por qué Tim? Interrogatorio. Pero cuando los dedos de Alexander se cerraron alrededor de los suyos, se sintió como volver a casa. A veces, las personas que más nos lastiman son las que más hemos amado, dijo Marcus en voz baja. Pero eso no significa que tengamos que seguir dejando que definan nuestro valor.
Sanar de una traición no solo requiere tiempo, sino también el coraje de permanecer abiertos a un nuevo amor. Cuando alguien en quien confiábamos plenamente nos ha lastimado, cada nueva relación se siente peligrosa. Pero la alternativa, construir muros tan altos que nadie pueda alcanzarnos, no es protección. Es una prisión que nosotros mismos construimos. Las pruebas llegaron en cajas que llenaron la oficina del investigador privado de Alexander, como acusaciones a la espera de ser probadas. Registros bancarios, hilos de correo electrónico, declaraciones de testigos, todo pintaba un panorama de fraude sistemático más profundo de lo que nadie sospechaba inicialmente. Jonathan no solo había traicionado la confianza de su hermano. Había estado robando a personas que le habían confiado los ahorros de toda su vida. La organización benéfica para veteranos militares había sido su objetivo más audaz. Las donaciones destinadas a financiar viviendas para soldados sin hogar se habían redirigido a través de empresas fantasma, terminando finalmente en la cartera de inversiones personal de Jonathan. Marcus miró fijamente la documentación, con el rostro repleto de emociones demasiado complejas. Nombrar. Alivio. De que sus instintos hubieran acertado. Dolor por el legado familiar que quedaría manchado para siempre. Miedo por lo que pasaría cuando esta información se hiciera pública. Robó a personas que ya lo habían dado todo por su país, dijo Marcus en voz baja. Gente como Tom. Pero Jonathan no había seguido siendo un ídolo. A las pocas horas de que se presentaran las acusaciones de fraude, los medios locales recibieron información anónima sobre la vida personal de Marcus, con fotografías cuidadosamente editadas que sugerían corrupción moral. La congregación de la Iglesia Bautista de Westside se llenó repentinamente de ciudadanos preocupados que nunca antes habían mostrado interés en asuntos espirituales. Su sermón dominical se centró en proteger los valores familiares tradicionales de influencias externas. Marcus observó a los manifestantes reunirse en el estacionamiento de Thompson a través de la ventana de la cocina. Sus carteles exigían decencia moral y protección comunitaria. Algunos rostros pertenecían a personas que habían comido su comida sin rechistar. Otros fueron extraños los que irrumpieron para amplificar la indignación local. Esa tarde, Tom Thompson hizo algo que nunca había hecho en 70 años de vida diligente. Llamó al editor del Stop Reporter y solicitó una reunión. El editorial apareció en portada a la mañana siguiente, escrito con la honestidad de Tom. Describió su servicio militar, sus décadas ocultando verdades fundamentales sobre sí mismo y el costo de vivir en silencio. Escribió sobre encontrar a Marcus destrozado y solo, reconociendo en el dolor del joven un eco de sus propias luchas. Y lo más importante, escribió sobre Jimmy Kowalski, el soldado que había amado y perdido en Vietnam, cuyo recuerdo había guardado en silencio durante 50 años. Serví a este país durante 4 años y guardé sus secretos durante 50 más. El editorial de Tom concluía: he visto a gente buena destruirse a sí misma en lugar de vive. Honestamente. Marcus Thompson me salvó la vida al mostrarme que la valentía no siempre implica ir a la batalla. A veces implica servir café con amabilidad. El impacto del editorial fue inmediato y polarizador. Llegaron cartas de apoyo de veteranos de toda Nueva Inglaterra, pero la reacción fue igualmente rápida con llamadas telefónicas furiosas. Las amenazas obligaron a Tom a cerrar temporalmente el restaurante. Alexander hizo su propia declaración pública durante una aparición en la radio pública de Vermont, aparentemente para hablar sobre el desarrollo económico regional. En cambio, abordó la investigación de fraude en su relación con Marcus. Las alianzas comerciales requieren confianza, dijo con calma. Cuando alguien usa esa confianza para robar a quienes se han sacrificado por su país, ha cometido delitos que van más allá del fraude financiero. La batalla alcanzó su clímax durante la conferencia de prensa en vivo de Jonathan para defenderse. Parecía seguro, rodeado de abogados caros. Pero su compostura se quebró cuando agentes del FBI aparecieron en escena,
dirigiéndose al podio. El arresto se transmitió en vivo a toda Nueva Inglaterra. La fachada cuidadosamente construida de Jonathan se derrumbó al sentir el chasquido de las esposas alrededor de sus muñecas. Los cargos parecían un catálogo de traición, fraude, malversación de fondos y violación de las regulaciones de fideicomisos sin fines de lucro. Después del incidente, Marcus se sentó en la cocina del restaurante con Tom y Alexander, sintiéndose extrañamente vacío a pesar de su victoria. No se siente como ganar, admitió en voz baja. Eso es porque no se trata de ganar, respondió Tom. Se trata de la verdad. La verdad no siempre se siente bien, pero es el único cimiento lo suficientemente sólido como para construir una vida. La justicia no siempre se trata de castigar a quienes han obrado mal. A veces se trata de crear espacio para que quienes se han equivocado vivan libremente, amen abiertamente, contribuyan con sus dones sin miedo. Cuando las personas buenas se unen contra el odio, encienden velas que ayudan a otros a encontrar la salida de la oscuridad. Las montañas de Vermont lucían su gloria otoñal como una bendición. Hojas doradas y carmesí creaban una catedral de color alrededor del restaurante Thompson's Mountain. Habían pasado 6 meses desde el arresto de Jonathan. 6 meses de sanación que habían transformado no solo a los 3 hombres que vivían allí, sino a toda la comunidad. Marcus estaba de pie en el jardín del restaurante, ahora convertido en un auténtico espacio para eventos al aire libre, ajustando cintas blancas que danzaban con la brisa de septiembre. La lista de invitados a su boda reflejaba la familia poco convencional que habían construido por decisión propia, no por sangre. Antiguos colegas de la época neoyorquina de Marcus se sentaban junto a granjeros locales. Veteranos de toda Nueva Inglaterra habían viajado para honrar a Tom. Alexander salió del restaurante con un sencillo traje azul marino que, de alguna manera, lo hacía parecer más joven, menos blindado que el guerrero corporativo que había entrado por la puerta durante aquella tormenta de diciembre. ¿Listos para esto?, preguntó Alexander, ajustándose las botas de Marcus con manos ligeramente temblorosas. Marcus miró a la multitud reunida, viendo rostros que representaban cada capítulo de su trayectoria. Sus padres habían llegado esa mañana, su presencia aún frágil, pero innegablemente real. Meses de terapia familiar habían creado espacio para conversaciones que deberían haber ocurrido años antes. He estado listo. Toda mi vida, respondió Marcus. Simplemente, no sabía para qué me estaba preparando. La ceremonia comenzó con un drama inesperado cuando aparecieron vehículos militares en la carretera de montaña. Tom apareció con uniforme de gala. Detrás de él marchaba una guardia de honor de veteranos LGBTQ. Su presencia era tanto un homenaje a la valentía de Tom como una declaración de servicio que trascendía las estrechas definiciones de honor. Los votos de Marcus fueron lo primero, cargando con el peso de cada cicatriz y sanación que lo había traído a este momento. Habló de aprender a confiar de nuevo después de una traición, de descubrir que la verdadera fuerza no provenía de protegerse, sino de permanecer abierto a pesar del riesgo. La respuesta de Alexander fue más simple, pero no menos contundente. Prometió aprender las recetas de la abuela de Marcus en el lenguaje de él. Amor que se expresaba a través de una preparación cuidadosa y una técnica paciente. Juró usar su privilegio no como un escudo, sino como un puente. Cuando el ministro los declaró casados, la alegría que estalló trajo décadas de esperanza reprimida de personas que finalmente habían visto reflejada y celebrada su pasión. La mayor sorpresa llegó cuando aparecieron las estrellas vespertinas. Cuando las auroras boreales comenzaron a danzar en el cielo de Vermont, la aurora boreal era rara tan al sur, apareciendo quizás una vez por generación. Los invitados se detuvieron a contemplar las cortinas verdes de luz que brillaban como una aprobación cósmica. La Fundación Culinaria Marcus y Jaime comenzaría a operar la semana siguiente, ofreciendo becas a jóvenes LGBTQ que ingresaban a la industria hotelera. Pero más allá del legado formal, algo más discreto se había arraigado en esa comunidad montañosa de Vermont. Vecinos que habían aprendido a ver más allá de las suposiciones.
Jóvenes que habían visto a los adultos elegir la valentía sobre la comodidad. Mientras limpiaban la celebración, Marcus se sorprendió tarareando las viejas canciones de su abuela. Recetas transformadas en melodía. Los arces que habían presenciado sus votos, un susurro de aprobación en la brisa nocturna. Y en algún lugar de ese sonido estaba la promesa de que un amor como el de ellos seguiría creciendo temporada tras temporada. ¿Qué significa amar sin límites? Construir una familia por elección, en lugar de por obligación. Transformar el dolor en un propósito que ayude a otros a sanar. A veces, las mayores revoluciones no ocurren en grandes gestos, sino en actos silenciosos de valentía diaria. En negarnos a dejar que el miedo ajeno dicte nuestra capacidad de alegría. ¿Cómo elegirías amar con más valentía en tu propia vida si esta historia te conmovió? Dale a me gusta y suscríbete a Historias del Corazón para ver más historias de amor que vencen el miedo. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo historias que demuestran que el amor siempre encuentra un camino.